y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me alegro de conocerte, me llamo Leticia y si ya has pasado antes, me alegro de verte. En el vídeo de hoy vamos a ver un sistema de refuerzo positivo que yo utilizo en mis clases y que la verdad es que me está funcionando súper bien, así que os lo quiero contar para que a vosotros, si es posible, os funcione tan bien como a mí. Es un sistema de refuerzo positivo. Sobre el refuerzo positivo y el refuerzo negativo y el castigo y el conductismo hay muchísimo de lo que hablar y que si Skinner y bueno, nos podemos poner aquí a teorizar sobre pedagogía y no acabar nunca. Os dejaré de todos modos alguna referencia abajo en la cajita de información por si queréis una información más científico-técnica, por así decirlo, pero nos vamos a meter en materia. Si te interesan estos temas, suscríbete, dale a la campanita y por supuesto, si te gusta este vídeo, dale al like. El refuerzo positivo, así rápido, es un sistema, un método, en el que tú premias una conducta o actitud que para ti sea correcta y valorable positivamente hablando. Por ejemplo, mi hijo hace la cama por las mañanas o come solo, entonces le dices, ah, pues muy bien, porque eso es lo que tú esperas de él y quieres que haga. La diferencia entre el refuerzo positivo y negativo es que en el refuerzo positivo tú añades algo, ¿vale?, para reforzar esa conducta positiva, y en el negativo, y que no hay que confundirlo con el castigo, es que sustraes algo para evitar una conducta negativa. Y el castigo, a diferencia, es que añades algo para extinguir normalmente un comportamiento negativo. Lo malo es que del refuerzo negativo y del castigo es que funcionan muy bien a corto plazo y es cierto que a veces son necesarios en situaciones extremas, pues no te queda más remedio que hacerlo, pero a largo plazo sobre todo los niños se acaban acostumbrando y si le dices pues te quito el móvil o la Play y pues al final pues se resignan y no deja de funcionar. Bueno, vamos al lío. Entonces mi sistema en verdad lo he adoptado de dos profes que son youtubers pero están en inglés. Os voy a dejar sus canales debajo y bueno, tomé ideas de ambas y he hecho mi sistema. El caso es que al principio del curso les cuento lo siguiente a los chicos. Les digo que les voy a dar un calendario como este, ¿vale? Este lo he sacado del Canva, no tiene nada especial. Lo importante es que tenga los huequitos blancos, no sea solo el número, ¿vale? Porque si no va a ser más difícil. Y les voy a dar unas fotocopias de calendarios. Lo que yo hago es que pongo dos en una cara y dos en otra, de modo que solo tengo que darles un folio para 4 meses, es decir, que al final voy a gastar 2 folios y medio, 3 folios en realidad, por niño al curso, que no está mal. Y ellos tienen que guardar ese calendario en su portfolio, en su carpeta, archivador o lo que lleven, o libreta con hojas sueltas y rotas por dentro de la mochila. El caso es que es responsabilidad de ellos, y así además estás trabajando la responsabilidad, que es genial, guardar y conservar dicho calendario hasta que se acaben los 4 meses de fotocopia que tienes en el calendario. Ahora, también es responsabilidad de ellos, al final de clase, acordarse todos los días que tienen clase contigo de lo siguiente. Y es que antes de salir de clase, o los 5 últimos minutos de clase, cuando ya vamos a empezar a recoger, ellos sacan su calendario y lo ponen sobre la mesa. Entonces yo lo que hago es que me paso con unos sellos, que son estos. Estos son del Amazon, ¿vale? Hay 20.000 tipos de sellos, tú pones sellos para profesores y te salen. Luego os dejo el enlace de estos y bueno, os salen muchísimas más sugerencias, pero me gustan estos porque son redondos y entonces caben bien en el huequito del calendario. Estos sellos tienen, a ver si consigo que se vea, distintos símbolos. Por ejemplo, este pone camón y una sirena como de un policía, en plan de venga, vamos, espabilate. O por ejemplo, este es un sol que pone great. Yo los tengo en inglés porque, bueno, mis clases son en inglés, entonces me interesaban. Los he visto hasta en francés, o sea que si eres bilingüe de francés, también tienes. Hay más, ¿vale? Este que parece como una ranita, estas tipo Kerobi, y pone very good. Una estrella aquí súper feliz que pone progressed, ¿vale? O un libro aquí que dice do it again, hazlo de nuevo. El caso es que
Yo en principio solo utilizo estos dos, el de la policía, que me hace mucha gracia, y el del sol, que pone Great. Al final de la clase, como decía, me paso con los sellos y me voy poniendo sellos en el calendario. Si el chico, el estudiante o la chica que sea se ha portado bien en clase, no ha dado por saco, ha permitido que la clase transcurra normal, no ha molestado a los compañeros, no se ha metido con nadie, ha estado trabajando bien, si han estado trabajando en equipo ha sido bueno un compañero o compañera de equipo, ha terminado los deberes, tú puedes establecer una serie de ítems que tienes que cumplir para poner el sello con los chicos. Eso, el día en que les explicas el sistema, llegas a ese acuerdo con ellos. Bueno, pues si todo eso se ha cumplido, o se ha cumplido en un 75-80%, porque evidentemente nadie es perfecto, les pones un sello positivo en el día del calendario. Si lo han hecho mal, les pones un sello negativo. Yo, de hecho, a veces, si el comportamiento ya es que no me espero ni al final de la clase. Les pongo el sello negativo a mitad de la clase. Digo, saca el calendario, zasca, sello negativo. Y además les dejo la esperanza de que si te portas bien el resto de la clase te quito el sello. Y suele funcionar. El caso es que al final del mes, en mi caso, lo puedes hacer semanalmente, cada 15 días, mensualmente, trimestralmente, pero yo lo uso cada mes y creo que quizás sea la mejor fórmula. Repasamos el calendario, entonces les digo que se cuenten ellos mismos los positivos y negativos. De hecho, un sello negativo resta un sello positivo. Al final te vas a perder, por cada día que te hayas portado mal y tengas un sello negativo, 2 positivos. Y bueno, pues claro, esto ya depende del mes, de las fiestas, de los puentes, de las excursiones, de los días de clase que pierdas. Ponte que al mes has dado, teóricamente, ¿qué te digo yo?, 12 clases. Pues ya estableces tú, por ejemplo, un 75%, si con o 2/3, 66,6666%. Si, por ejemplo, de esas 12 clases, en 8 clases tienen un sello positivo, al final de ese mes les das un cupón. Yo lo que hago es que, bueno, pues empezamos la clase, ellos están ya trabajando y entonces les digo que saquen su calendario, que se cuenten sus positivos. Además, yo no los reviso porque en realidad entre compañeros son súper crueles y están ahí en plan de fulanito va a hacer trampa, voy a contar sus positivos. Y te dicen, profe, que lo ha contado mal. Y pues la verdad es que funciona bastante bien el recuento. Entonces, yo lo que hago es que al final del mes les doy premios, ¿vale? Ese es el refuerzo positivo en realidad. Hasta ahora no había llegado. Más que el sello, que bueno, es una palmadita en plan de muy bien, niño, hala, hasta la clase siguiente. El caso es que entonces yo al principio de curso les doy como este menú, por así llamarlo, y establezco premios en función de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de cupones. Los cupones son como este, ¿vale? Lo suyo es plastificarlos, pero a mí este año no me ha dado tiempo. Y bueno, este lo he impreso en color para enseñarlo bonito, pero a ellos se los doy en blanco y negro. La gracia, y sobre todo, y me parece muy importante, es plastificarlos y hacerles algún tipo de señal que tú puedas reconocer. ¿Por qué? Porque en verdad esto van a ser como billetes que tú les vas a dar cuando se portan bien a lo largo de ese mes. Es decir, si de 12 clases en 8 o más tienen sellos positivos, les doy al final de mes un cupón que ellos pueden gastar inmediatamente en un premio de valor de 1 mes o acumular para gastar en el futuro con premios más grandes. Esto también tiene doble enseñanza. Por un lado, posponer la recompensa, que en la vida en la que tú compras en Amazon y te llega 2 horas después a tu casa, o a veces yo creo que ya que Amazon dice va a comprar dentro de 2 horas, lo voy a ir enviando. Pues en esta vida de la inmediatez en la que vivimos, posponer una recompensa es una enseñanza bastante útil. Y también te permite utilizar el tema de la responsabilidad, porque no sabéis la de cupones que yo veo por el suelo perdidos. Por eso también me interesa plastificarlos. El caso es que conforme aumentan los meses, los premios son más suculentos. ¿Qué tipo de premios suelo dar yo? Bueno, yo tengo una bolsa que es esta, que es la bolsa de los premios. El día en que entro a clase con ella todos se alegran, porque saben que ese día toca recuento de calendarios. Normalmente lo hago a mes pasado. Si pues la última clase fue el día 30 o 31 y la siguiente clase es el día 1 o el día 2, normalmente hago el día 1 o el día 2 para tener todo el mes completo. Entonces yo voy y tengo mis cajas de premios. Bueno, esta era de unos macagons que me trajeron de París.
pero es muy bonita y la utilizo. Y luego tengo, por ejemplo, otra caja, tengo estuches y ¿qué llevo dentro? Pues pequeñas cosas, bueno, voy aumentando. Por ejemplo, aquí tengo un montón de pegatinas, ¿vale? Pulseritas, lápices de colores, cosas así que voy pillando por ahí y yo voy guardando. De hecho, tengo aquí unas pegatinas de un kit de tejer que me compré hace poco y que todavía ni las he cortado, las tengo que cortar y meter. Y a lo mejor pues les digo, pues un mes son 5 pegatinas. Luego ellos las utilizan en sus carpetas, en las agendas. La verdad es que les suele gustar, sobre todo a los más pequeños. O por ejemplo material de papelería, como pueden ser rotuladores, los estábilos les encantan. Entonces bueno, pues a lo mejor haces una pequeña inversión y compras estábilos de este tipo o lápices, rotus, bolis, lo que sea. El caso es que muchas veces alguno ese día se ha quedado sin boli o lo ha perdido o lo que sea y le suele venir bien. Entonces por el valor de un mes pues cogen cosas así pequeñas. Conforme va aumentando el tiempo, los premios tienen que ser más golosos porque evidentemente si estás retrasando la recompensa es por algo mayor. Ya depende también tú de lo que quieras, del presupuesto que tengas o de, por ejemplo, yo si tengo cosas por casa que ya no uso, ya se me han gastado todas, pero muñequitos, artículos de estos de broma o de magia, cosas que voy pillando por ahí, pues las voy, o de las editoriales que te dan, pues las voy guardando y se las voy dando. Eso sobre todo funciona con los más pequeños. O si tengo libretas que no uso, agendas que no uso, al final uno va acumulando en la vida cosas y suelen servirte para estos premios. Pero sobre todo los premios que más les interesan y a los más grandes, porque hasta ahora puedes decir, jolín, es que este sistema, bueno, para primaria o los primeros cursos de la ESO, vale, pero después no los engañas. Ajá, ahí está la gracia. Depende del tipo de premios que des. En este sentido de premios no materiales, de los que os voy a hablar ahora, yo tengo como 2 categorías. Una son premios humanos, por así llamarla, y otros son premios suculentos. En el sentido de premios humanos, pues por ejemplo, parece que no, y depende del niño y depende de la relación que tengas con ellos, pero por ejemplo les puedes decir, te invito un día a desayunar en el cole. Pues te vas a la cafetería y le compras pues, el bocadillo que quieras y lo invitas. Ya ves tú lo que valen los bocadillos de la cafetería. O le dices, venga, desayuno contigo y te vas al patio y estás ahí con él, con sus amigos. O por ejemplo, te dejo que elijas 2 amigos y desayunamos en el departamento y llevas... Bueno, luego está el tema de las alergias y las intolerancias, pero todo es estudiable. O por ejemplo, te dejo que me preguntes una pregunta personal, con eso hay que tener cuidado, pero a lo mejor pues le puedes contar cómo se llaman tus hijos o tu perro y él se queda tan campante. Y luego están los premios suculentos. Los premios suculentos, la gracia es dejarlos para los meses más tardíos. Mis grandes premios están a los 4 meses, que ese sí lo puedes llegar a tener 2 veces, y a los 5 meses, que evidentemente solo vas a poder acumularlo una vez en el curso. ¿Qué premios son esos? Pues por ejemplo, un día sin deberes. Si mando un trabajo o varios trabajos al trimestre, pues a lo mejor por 4 meses te dejo que no me entregues uno y te pongo un 10 del tirón. También hay que decir en qué tipo de trabajos. Por ejemplo, trabajos que no valgan más de un punto de la nota final, o bueno, eso a lo mejor es mucho, pero... O más de... no sé. Eso ya tú lo evalúas en función de cómo tú tengas tu curso montado. O, por ejemplo, si eres profe de plástica, pues una lámina. No sé, depende. O el que a mí más les suele gustar, aparte de ese de los deberes, es el de los exámenes. Y es que les dejo que por 5 meses, es decir, solo va a pasar una vez en el curso, que en el fondo no es tanto, aunque ellos lo vean como es que les dejo 10 minutos, o en mi caso 10, ¿vale? Pero tú puedes elegir el tiempo. 10 minutos con los apuntes en el examen. A ver, y no nos alarmemos. 5 meses de positivos, es decir, es un niño o niña que se porta súper bien, porque al final, si no se portan bien, no son de estos de comportamiento irregular, les va a costar muchísimo acumular eso.
también ahí está la dureza tuya de poner los positivos o los negativos en el calendario. Y sinceramente, el que se suele portar bien suele estudiar bastante bien, y si no estudia bastante bien es porque al pobre tico le cuesta, y entonces también le puede servir de estímulo. Y yo lo dejo siempre en los 10 últimos minutos. ¿Por qué? Porque así no gastan sus recursos y al final no lo necesitan. En plan, yo le digo, tú siéntate, hazle, porque ellos digan, profe, los cupones. Tú siéntate, haz el examen, y los 10 últimos minutos yo te prometo que voy a estar pendiente del reloj, te aviso y te digo, quedan 10 minutos. Ahora que has visto cómo es el examen y lo que has respondido, ¿quieres sacar tus cupones y tener tus apuntes? Y ya pues ellos deciden si les merece la pena o no en ese examen y se lo guardan para un examen futuro. También os digo una cosa, en 10 minutos, bueno, a lo mejor si es un segundo de bachillerato, pues sí, pero en un curso de la ESO normal no les da tiempo a casi nada. Si han estudiado y estaban en el 8 o en el 9 porque se les ha olvidado algo, una pregunta, y han abierto el libro en casa, probablemente les ayude. Pero sinceramente, subir de 8 a 9 en un examen, ¿qué supone realmente en una evaluación al fondo? A lo mejor ellos se llega al sobresaliente, guay, pero no es para tanto, ¿no? O sí, depende, eso ya lo valoras tú. Pero si es alguien que no ha abierto el libro, y esto me ha pasado, he visto malgastar 5 cupones para sacar un 3 en un examen, que me dolió hasta a mí. Si no has abierto el libro y te confías y dices, yo aquí en 10 minutos lo pongo todo, claro, si sabes dónde están las preguntas, pero si ni siquiera tienes idea de en qué epígrafe, de qué página, de qué tema están las preguntas, por mucho que quieras, eso no lo saca ni Dios. Entonces al final es un sistema que es un poco ensayo y error, va a depender mucho de los chicos y vas a tener que ir ajustándote, pero a mí me funciona súper bien, a ellos les encanta. Los premios es una cosa que también puedes pactar con ellos y funciona bastante bien. Sobre todo, bueno, quien se porta súper bien en clase, incluso quien pasa desapercibido, pues es una forma de recompensarlo bastante guay, porque a lo mejor en el día al día no tienes tiempo de estar diciéndoles a todos, ¡ay, fulanito, menganita, muy bien, tal! Pero en ese 10 minutos de clase que vas a perder pasando la lista y entregando cupones o premios, ahí cada uno se siente especial, ¿no? Porque tiene su cupón, su premio, su momento y su regalo de ti. O si es lo del examen, bueno, eso ya es como lo más. Y sobre todo, los que no, que ya lo decía antes, los que no alcanzan, porque hay muchos evidentemente, que no alcanzan los 8 sobre 12 cupones positivos, sellos positivos al mes, pues cuando ya empiezas a ver ahí premios suculentos de, uy, fulanito se ha saltado una tarea y le he puesto un 10, ahí empieza a picar. Y suelen ponerse las pilas la gran mayoría. Y al final de curso entran en el juego del calendario. Yo todos estos materiales que habéis visto de la lista, los cupones, todo lo he hecho con Canva. Os dejaré también los enlaces a las plantillas de Canva que he utilizado. Y bueno, hay muchísimas plantillas. Puedes poner cupones y te salen. Esta es de menú y hay muchísimos dibujos, ya eliges tú el que a ti te guste. Coméntame si este sistema ya lo utilizabas, si has hecho alguna vez algo parecido, si te gusta, si crees que en tu clase funcionaría, si crees que en tu clase no va a funcionar en la vida, qué tipo de premios usas tú, si hay otro sistema de refuerzo positivo que a ti te funciona aún mejor que este. Todo lo que quieras lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.